Bienvenidos a Timore, el podcast de última hora en el que buscamos explicarte un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio nos acompaña Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC, para conversar sobre y analizar el comportamiento llamativo que tuvo la policía que espió o vigiló las redes donde se estaba organizando la manifestación de la generación Z. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Gracias por participar. Hola Patricia, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como en este episodio vamos a hablar sobre el comportamiento que tuvo efectivamente la policía que empezó a vigilar a un grupo de personas que se estaban manifestando, que organizarse para manifestar como que no es nada, no es ni un hecho punible, ni un delito, ni crimen organizado. Terrorismo, por lo menos. Y en ese sentido te quiero consultar qué tan expuestos están nuestros datos privados o que en teoría tienen que ser privados. Bien, estamos en un momento donde obviamente nuestra información nosotras los damos en internet, ¿verdad? De manera proactiva. Y participamos de manera muy activa también en todas las redes sociales. Ponemos like, ponemos fotos, posteamos, hacemos comentarios en muchísimas redes, ¿verdad? Y generalmente estas redes son las más conocidas como Big Tech, son plataformas hegemónicas, ¿verdad? Que tienen un modelo de negocio no solamente de ofrecerte un servicio para poder comunicarte con otras personas, sino también una extracción de datos para poder venderte a vos como producto y a su vez también a vos venderte productos a partir de tus intereses, a partir de esos likes, comentarios o la forma de que las huellas digitales que uno deja en los sistemas de búsqueda, las palabras que uno utiliza en estas herramientas de mensajería, ¿verdad? Y están muy vigilados. Este modelo de negocio es un modelo obviamente de concentración y que desde TEDIC justamente estamos trabajando muchísimo a nivel global porque como estas herramientas, o sea, estas plataformas no tienen oficinas aquí en Paraguay, generalmente las discusiones se dan en otro lugar. Ahora bien, lo que está pasando es que estas plataformas tienen una conversación, ¿verdad?, con todos los estados del mundo. Y entre ellos también Paraguay. Hay modelos o mecanismos de acceso a ese tipo de información a través de memorandos de entendimiento, los MLAT, y los exhortos a través del Poder Judicial. Sin embargo, como vemos, no solamente el modelo de negocio de estas empresas que buscan vigilar, el capitalismo de vigilancia, que es como un concepto que utilizan expertos como Susan Buffot, siempre me olvido cómo se pronuncia su apellido, son los que cuentan un poco los intereses de estas empresas y cómo estas están vinculadas con los estados. El modelo de negocio no solamente es la extracción de datos, sino el control. Y este control también es un interés muy importante de los estados. Los estados no solamente autoritarios, sino también los estados democráticos. No solamente en Paraguay, sino en muchísimos países del mundo. Las tendencias de vigilancia, del control ciudadano se da en lugares como hace muchísimo tiempo y las tecnologías las altas tecnologías o las tecnologías más avanzadas siempre fueron utilizadas por los estados en lo mejor de su tiempo. Por ejemplo, en la época de la dictadura en Paraguay tenían la mejor tecnología de su época. Quizás hoy con el diario del lunes podemos decir, bueno, esta tecnología ahora mismo no es la más efectiva, pero para su época sí lo era. Entonces, sí es importante entender cómo los estados están adquiriendo los software de vigilancia, en este caso ya de cuando hablamos de Internet, para poder entender un poco el comportamiento y los intereses de control de los estados a la ciudadanía. Digo de los estados porque obviamente hay una tendencia global, no solamente de países como los nuestros que tienen una frágil democracia y sabemos cómo el Ministerio del Interior, la Secretaría, estoy pensando, Ministerio del Interior, la Policía Nacional, ¿verdad?, la de antidrogas, el sistema de inteligencia, están adquiriendo software de vigilancia, muchas de ellas sin normativas de utilización, las proporcionalidades de utilización. En otros países, incluso aunque lo haya, hay adquisiciones de maneras un poco cuestionables. Y esto puedo hablar ejemplos como Uruguay, México, Colombia, Argentina. Y lamentablemente, si bien estas tecnologías son
se justifican para las compras de vigilancia para poder resolver hechos punibles como crimen organizado, el narcotráfico, lavado de dinero, vimos que se está utilizando contra las personas inocentes y en el ejemplo más evidente son las manifestaciones. Eso no quita de que nos esté vigilando a otros actores en redes sociales y generalmente la experiencia de los lugares o de los países que documentan muy bien esto, como México, es contra opositores, contra periodistas, contra manifestantes, contra defensores de derechos humanos. Generalmente se utiliza este software, no lamentablemente para resolver esos hechos punibles que daba como ejemplo anteriormente. O sea que el Estado paraguayo tiene la capacidad de espiarnos, de espiar a la ciudadanía en general, de espiar a periodistas y de también en las manifestaciones pueden espiar todos los celulares que tiene una persona cuando va a manifestarse en algún lugar. O sea, el Estado siempre, y el Estado paraguayo siempre tuvo la capacidad de vigilar las comunicaciones. Ya más o menos del comienzo de los 2000, Paraguay tiene una reglamentación con Conatel de retención de cruces de llamadas, que se le llaman, que son los metadatos de una llamada, y que ellos ya pueden saber las entradas, con quién habla, cuántos minutos habla, y en algunos casos incluso acceder al contenido de la comunicación. Igual con los metadatos uno ya puede identificar lo recurrente que uno tiene en conversación con ciertos números de teléfono y puede intuir, ¿verdad?, qué tipo de información se estaban dando. Ya en el momento más o menos entre 2005 y para adelante hay documentaciones ya de adquisiciones de software de escuchas telefónicas por parte del Ministerio del Interior, incluyendo todos los gobiernos. Y todos los gobiernos estoy hablando es desde Nicanor, Fernando Lugo, Federico Franco, Horacio Cartes, ¿verdad?, hasta llegar ahora a Santiago Peña. Obviamente las tecnologías de adquisiciones de este tipo de vigilancia de las comunicaciones están siendo más baratas, ¿verdad? O sea, hoy vigilar sale mucho más barato. Y en las manifestaciones las que vimos en los últimos 10 años cómo el Estado está adquiriendo, sí tiene mucha mayor capacidad de vigilar una etapa previa, durante y después de una manifestación pacífica. Las adquisiciones que vimos no solamente son de software específicos, ¿verdad?, que son FinFisher o Pegasus, sino también las de software masivo, que pueden ser reconocimiento facial, que ya está en toda Asunción y en muchísimos municipios de todo Paraguay. También se encuentran las metodologías OSINT, que son las que utilizan las fuentes abiertas, que esa es la que se hizo más viral en la conversación de las manifestaciones de Gen Z, y que evidencian de que en realidad lo que hacen es un ciberpatrullaje, entre comillas, ¿verdad?, que justifica la policía vigilar previamente a los usuarios y usuarias de Internet, de todo lo que posteamos públicamente. Entonces, si yo soy una periodista y publico mis comentarios en Internet, ¿verdad?, en Twitter, que quizás es un poco más público, pero al mismo tiempo tengo perfiles abiertos o no sé quiénes me siguen en mis redes, porque si bien puedo tener perfil cerrado, le acepto a muchísima gente que no le conozco, pueden ver todos mis movimientos y no solamente de lo que yo opino, sino cómo me muevo y dónde me muevo. Entonces dicen, bueno, la periodista Mari Carmen se fue a tal asado, estuvo en tal cumpleaños, se fue a tal marcha. Entonces uno sabe el movimiento simplemente con toda la información que nosotros dejamos. Con esa huella que dejamos en las redes. Exactamente. No solamente huellas esas, sino hay otras, por ejemplo, que pueden ser fuentes abiertas. Algunas pueden ser las ilegales, que son, por ejemplo, bases de datos que se compran en el mercado negro y puedo analizar qué hay, ¿verdad?, a través de scrapping, o otras metodologías que utilizan, ¿verdad?, es más compleja. OSINT es una metodología de fuentes abiertas, pero que uno puede utilizar una de estas metodologías, que es el scrapping, es una de ellas, pero después pueden ser otros tipos de vigilancia. Esto tiene que ver con la conciencia que la ciudadanía tiene que tener de qué es lo que hacemos, qué buscamos en Internet, cómo utilizamos nuestras herramientas, a quiénes nos siguen, tenemos control de eso, tenemos infiltrados en nuestros amigos que pueden pasar información o vender sus usuarios a estos actores. Y es muy importante entender de que no solamente la policía puede hacer esto, podemos hacer nosotros y también pueden ser otros agentes mucho más perversos como el crimen organizado. Si nosotros le estamos molestando, obviamente nosotros nos regalamos muy fácilmente a través de Internet. Esto fue el caso que vimos hace una semana frente a mi ex facultad de Derecho, ¿verdad?, que fue un sicariato, ¿verdad? Sí. Y
hay veces que uno no sabe de que en realidad cuando el Estado quiere justificar el uso de la fuerza y vigilar de manera, bueno, en este caso un poco desproporcionada porque estamos hablando no de un crimen organizado, estamos hablando de una manifestación de jóvenes pacífica, ¿verdad? En realidad lo que estamos viendo es de que si esto se abren las puertas y se justifican, sabemos que va a haber otras personas que lo pueden hacer. Entonces, hay una tendencia global también de proteger, cifrar los mensajes, que las herramientas, que las plataformas estas tengan mayor protección y les sea mucho más difícil a cualquier agente, incluso el Estado, sin orden judicial, pueda acceder a esa información. Entonces, por ejemplo, las mensajerías, los grupos de WhatsApp sí están cifrados de punto a punto, así como cualquier otra herramienta como Signal, Telegram, los grupos abiertos no están cifrados. Pero las versiones de grupos privados, o sea, entre dos personas, sí hay posibilidades de cifrar el mensaje. Entonces, más allá de entender cuáles son las herramientas que tienen cifrados, es entender de que si se filtra una información como esta, que no es, por ejemplo, lo que posteé en Instagram o lo que comenté en X, ¿verdad? Es que la policía sí accedió, no sabemos de qué manera, a los WhatsApp de los chicos, ¿verdad? Porque estamos hablando, ese sí no era una fuente abierta. La fuente abierta es la que yo puedo encontrar en Internet o en el mercado negro a través de Internet con sistemas de búsqueda. En cambio, estas no. Entonces ahí cuestionamos porque hay 3 formas de llegar a ese tipo de mensaje. Uno es incautaron el celular, hicieron fuerza bruta, que es una tecnología también que ellos tienen. Nosotros hacemos como un seguimiento también de contrataciones públicas, pero también gracias al periodismo hemos encontrado, o sea, gracias al periodismo que hace investigaciones de este tipo de información, hemos llegado a analizar también cuáles son las últimas tecnologías que está adquiriendo. La última fue la de licitaciones del PTI, donde también los periodistas fueron los primeros que facilitaron la información, ¿verdad? Y que la mayoría de las veces nos enteramos más porque hay un oferente que perdió la licitación y por lo tanto facilita como fuente a los periodistas. Y esa información nosotros vamos documentando y esa no es algo nuevo, ¿verdad? Desde hace más o menos 10 años que estamos viniendo estamos haciendo el seguimiento de cómo el Ministerio del Interior y la Policía Nacional y otros actores de inteligencia están adquiriendo software de vigilancia y la capacidad que ellos tienen. Y las capacitaciones que tienen de manera mensual o anual con muchísimos estados. Y generalmente son todas del norte. No es una sola, sino muchas, ¿verdad? Las proveedoras generalmente, si bien son empresas nacionales, son proveedoras generalmente de sistemas de vigilancia de Israel, Canadá, Estados Unidos, UK, China, ¿verdad? Alemania, un poco de Francia. Y bueno, dependiendo del tipo de tecnología, ¿verdad? Ellos se van capacitando en estos países también. A ver, estoy pensando, bueno, el caso de WhatsApp, nosotros pensamos que se puede adquirir, o sea, se puede acceder de 3 maneras. Uno, a través de software de vigilancia remota, ¿verdad? A través de un phishing, que significa de que lo que hacen es enviarte una información personalizada, es decir, Patricia, saliste en última hora, en tal lugar haces clic acá, uno hace clic porque obviamente le conoce a Patricia, es periodista, entonces obviamente hay una forma de hacer, de buscar tu atención. Y una vez que uno hace clic, se instala un software dentro del dispositivo de manera remota y generalmente uno no se da cuenta porque ellos suelen acceder en el momento en que uno se va a dormir y deja la batería conectada a recargar, ¿verdad? Entonces lo que hace este software es de manera remota acceder a todo el dispositivo, recuperar cosas que se borró, ¿verdad? Todo lo que tiene el celular, todo lo que tiene, todo, documentos. Todo. Si entra a la nube, va a entrar a la nube, ¿verdad? A no ser que estén todos cifrados, a no ser que para cada aplicación yo utilice una contraseña, del ¿verdad? Nivel de seguridad. No solamente del celular, sino para cada aplicación. Hay algunas personas que sí usan otra vez contraseñas específicas. Pero si no usamos para esas aplicaciones, uno puede acceder de manera remota. Es una ventana abierta. Exacto. Esa es una de las más difíciles de contrarrestar, ¿verdad? En el sentido de que una vez que te infectan es dificilísimo que uno, además de darse cuenta, uno pueda decir, me bajo una aplicación y borro todo. No, lo que más probable va a hacer es que tengas que comprarte otro dispositivo y ellos tienen que volver otra vez a infectar. Entonces, por eso es muy importante no hacer clic, ¿verdad?, a links sospechosos que envían, que no sabemos la fuente, ¿verdad? Hay que cuidar muchísimo eso. El segundo punto que probablemente haya entrado, ¿verdad?, es
no sé, incautaron el celular, y como decía, accedieron a fuerza bruta, que son los software que vemos que son los forenses, que es donde van a probar un montón de veces las contraseñas hasta desbloquear el celular o las contraseñas que necesita para poder acceder a cierta información. Eso sí, ya es bastante tiempo se usa, ¿verdad? La Fiscalía también tiene, que es obviamente para investigar hechos punibles, pero vemos también y vimos, ¿verdad? Entre una de las justificaciones de la policía es que ellos tienen esa capacidad y lo iban a hacer también incluso con nosotros los inocentes, ¿verdad? Sí. Y la otra podría ser una persona infiltrada dentro del grupo de Gen Z, que es también muy probable y es el más fácil y el más barato, ¿verdad? Más también. rápido. Sí. Entonces, esas tres formas son las posibilidades que la policía, tuvo acceso a esas conversaciones privadas y llamó mucho la atención cómo se armó el expediente judicial, ¿verdad? Estábamos hablando no de la fecha del día D, sino ya también una suerte casi o sea, un acta, ¿verdad? De policial donde hablaba ya de conversaciones de 10 días antes de... Entonces, acá la preocupación tiene que ver con que primero, en primer lugar, entender que la privacidad es un derecho, no es un privilegio, no es una necesidad, sino que también tenemos que entender de que la policía al momento de vigilar nuestras comunicaciones tienen que cubrir o cumplir un debido proceso. Tiene que haber una orden judicial porque tenemos que entender de que la policía no puede hacer esto. Puede hacer de oficio, puede empezar la investigación, pero para poder proteger a todo el sistema judicial, o sea, tener un concepto de justicia, tiene que cumplir una ruta, ¿verdad? De debido proceso. Y los jueces de garantías lo que hacen es garantizar que el proceso se cumpla y que todo el sistema judicial sepa qué está pasando y si es proporcional, si es legal, si es necesaria utilizar esa tecnología. Y el juez lo que va a analizar diciendo si es que eso es importante o en realidad no para poder empezar la vigilancia. Y en ese punto justamente te quiero consultar qué tanto ellos pueden escarbar en nuestros datos, y hago énfasis en esto, que son privados. Tienen que cumplir un debido proceso, ¿verdad? Lo que no vimos acá y que yo entiendo las justificaciones que daba el ministerio diciendo, sí, nosotros estábamos viendo sospechosa que iban a ir a la marcha, y uno dice, pero es una marcha y encima todo el mundo sabe que es pacífica. Lo que está pasando es que obviamente hay mucho miedo y mucho temor de la ciudadanía que se organice y esos quieren dar miedo, entonces no solamente es una demostración de fuerza, sino que también quieren demostrar las capacidades que ellos tienen con tecnologías que hoy están, ¿verdad?, de moda a nivel global. Esto es una respuesta también al miedo que pasó en Nepal, ¿verdad?, con Gen Z, o sea, el grupo Gen Z que sacó al primer ministro y se organizaron a través de otras redes sociales y lograron obviamente tener un impacto positivo en ese país. Pero bueno, acá sabemos de que no ocurrió, pero en realidad no sé si era también el fin. El fin era justamente manifestarse contra los actos de corrupción que estamos, ¿verdad?, viviendo todos los días y que la gente está bastante harta y la idea es ocupar los espacios públicos. Acá la preocupación tiene que ver que las veces que nos manifestamos de cualquier forma de manifestaciones, ¿verdad? No solamente las que decimos no a la corrupción, sino un 25N o la marcha de la diversidad o la memoria 108, es muy, muy importante entender no solamente los derechos a la protesta, sino en saber cuál es el rol de la policía al momento de acompañar la marcha. Porque sí, tenemos que, para acompañar la marcha, es responsabilidad de la Policía Nacional de dar seguridad a los manifestantes y no al revés, ¿verdad? Entonces, ahora lamentablemente vemos esa tendencia no solamente en Paraguay, sino a nivel global, de que están tratando a cualquier persona que está en contra de una injusticia tratarnos de terroristas. Este es el caso también en UK, ¿verdad? En las plazas públicas donde arrestan a activistas y manifestantes que están en contra del genocidio en Palestina. ¿Qué son los bots y cómo son utilizados por los gobiernos o por este gobierno para instalar temas? Bueno, los bots son un recorte de una palabra de mini robot, ¿verdad? Que se utiliza son perfiles automatizados que en Paraguay no sé si necesariamente son todas bots, son personas en realidad que tienen un montón de perfiles y que administran estos perfiles para instalar ciertos temas o contaminar cierta información. Entonces vamos a suponer que a última hora lanzan una publicación y le contaminan de comentarios
o contaminan la plataforma de otra información como para contrarrestar, ¿verdad? La información que hoy, por ejemplo, un medio o un grupo de periodistas está publicando, o cualquier persona, ¿verdad? Ni los bots ni los perfiles falsos son ilegales. Estamos hablando de derecho al anonimato y también la automatización es un derecho, ¿verdad?, de cualquier persona a hacer como quiere la publicación que quiere publicar. Lo que estamos viendo en este momento es que la desinformación, que siempre fue un hecho desde la creación de la humanidad, ¿verdad?, y que somos seres sociales, hay un interés obviamente de ciertos grupos de personas de manipular a otras, simplemente por relaciones de poder, ¿no? Entonces la manipulación, que muchas veces vienen a partir de informaciones que el propio grupo busca para manipular y poner a sumisión a ciertas personas, y esto se ve y se documenta ya más o menos a comienzos de siglos de la humanidad, más o menos, donde los griegos, ¿verdad?, y romanos hablaban justamente de manipulación y desinformación. Y muchas de ellas vienen desde el Estado, que es el lugar donde mayoritariamente quiere controlar la información, y obviamente a las masas, ¿verdad?, para no perder el poder. Obviamente con Internet estamos viendo que el despliegue es mucho más amplio, no es que es algo nuevo, sino lo que es importante entender que todos nuestros comportamientos como humanos se trasladan y se reproducen en Internet. No es que vamos a salvarnos con una tecnología. Entonces, la desinformación, la violencia digital, todo se va a trasladar ahí. No es que antes no había, sino quizás no estaba toda la población nomás, entonces no se reproducía a tal punto. Pero hoy, como la población mundial se está conectando a Internet, estamos viendo obviamente la reproducción de cosas positivas, pero también negativas, ¿verdad?, en Internet. Entonces la desinformación, que tiene que ver con integridad de la información, porque no toda la desinformación a veces tiene un interés de manipular y desinformar adrede, sino también hay veces que la información no es completa, puede ser una información no necesariamente falsa, pero puede ser desactualizada, ¿verdad? Y eso también desinforma. Entonces sí es importante entender que además de esa particularidad de la información, es importante que la ciudadanía sea muy crítica para poder analizar la información que está teniendo en tiempo real todo el tiempo. Pero algo que coincido contigo, Patricia, y que sí se hace análisis a nivel global, ¿verdad?, es que uno de los mayores generadores de impactos negativos de la desinformación, porque yo puedo desinformar, no necesariamente soy experta en todas las cosas, capaz que algunas cosas pueda improvisar un poco más en un asado, ¿verdad?, y decir, bueno, esto no voy a usar un paper todo el tiempo detrás mío para decir que hay una evidencia científica. Pero sí es importante diferenciar cuando esa desinformación impacta al interés público. Y cuando impacta al interés público sí hay que poner ojo. Por ejemplo, si yo soy terraplanista, ¿verdad?, es mi derecho a libertad de expresión, a creer lo que yo quiero, ¿verdad? Pero si yo estoy con un grupo de padres y queremos modificar y reformar, no sé, la malla curricular de una escuela o del Ministerio de Educación, ahí sí es importante el rol del Estado de limitar que ese impacto sea negativo, ¿verdad?, a la población en general. Y que en todo caso, que me deje seguir creyendo y hacer todos mis videos de YouTube, pero no permita, ¿verdad?, que ese tipo de información esté dentro de un espacio educativo. Lo mismo pasa con temas de privacidad. Estamos viendo, y eso es una zona muy sutil porque, está muy bien documentado por Naomi Klein, ¿verdad?, de la doctrina del shock, que cada vez que pase una situación de crisis, el Estado va a aprovechar, ¿verdad?, para poder poner por encima de la privacidad las cuestiones de seguridad. Y digo, entre comillas, seguridad, porque en lugar de protegernos a nosotros, lo que hay es mayor control de todos nosotros, ¿verdad? Y juega en una situación un poco manipulable, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la seguridad se tiene que plantear de diferentes maneras y manera integral, ¿verdad? Es decir, si hay un edificio que se está por caer y hay un montón de gente frente a mi casa, ¿verdad?, es inseguro, uno dice voy a poner más policías, reconocimiento facial, un montón de cosas, pero también nos damos cuenta que esas personas están en una situación de exclusión social y que tienen que haber otros factores sociales que deben que volver a incluirle a estas personas. Si nosotros no buscamos esa manera integral, ¿verdad?, de abordar la seguridad, salud pública, educación, derecho a una vida digna, a la vivienda, ¿verdad?, transporte, estamos hablando de que solamente estamos abordando desde el nivel de control del Estado.
Y con eso se justifica obviamente las adquisiciones de software de vigilancia de las comunicaciones a nivel del Estado contra la ciudadanía. Y esa es la tendencia global. Entonces vemos de que el momento que la ciudadanía cede eso, creyendo que va a haber mayor seguridad, nos damos cuenta que en realidad esas herramientas se van a utilizar contra nosotros. Y ahí hay una pregunta siempre, decir, bueno, pero si yo no tengo nada que esconder, ¿qué es lo que tanto? En países democráticos, la idea es siempre pensar de decir, si yo soy inocente, ¿por qué me vigilan? No deberían vigilarme a mí por defecto, ni mi vida y mis huellas digitales en Internet, que es lo que estamos viendo que están haciendo tanto las empresas Big Tech como el Estado cuando estamos hablando de fuentes abiertas, o lo que vimos, ¿verdad?, de que se insertan en grupos para poder ver y analizar de manera previa por si acaso. Preventiva. Exacto. Esas herramientas y tecnologías que tiene el Estado, ¿qué nivel de reglamentación o regularización tienen? Bueno, a nivel global se sugiere que se apliquen los controles de proporcionalidad y necesidad, que son, serían las regulaciones del Código Penal Internacional, ¿no? Y entonces esas son principios para poder analizar e utilizar el uso de la fuerza del Estado contra la ciudadanía, que puede ser una cantidad de policías o puede ser un software específico. Entonces sí es importante entender que el Estado lo que tiene que es minimizar su fuerza contra un individuo. Y por eso está el Código Penal, que es muy claro y específico. Y sabemos de que si no se encuentra tipificado acá, no es delito, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que la única instancia que el Estado pueda usar su fuerza es a través del Código Penal. Y tiene que estar muy bien regulado. Y ese es el debido proceso, ¿verdad? El Código Procesal Penal, que es la que le va a justificar al Estado, decir, por qué y cuándo puede usar un software o puede interceptar ciertas comunicaciones. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, ningún derecho humano es absoluto. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad de expresión, si hacemos discurso de odio, no está protegido por la libertad de expresión, ¿verdad? Y eso ya es la Corte Interamericana, tiene sentencias, obviamente, que limitan ciertos discursos problemáticos, ¿no? Y en temas de privacidad, lo mismo. En el sentido de que no es que mi derecho a la privacidad está absolutamente protegido, va a estar protegido hasta que yo dé indicios de sospecha donde el Estado supuestamente va a justificar y decir, en este caso vamos a vigilarle bajo estos hechos de sospechas. Y para eso se utiliza el debido proceso, el código procesal, donde lo que te comentaba anteriormente, si la policía quiere interceptar las comunicaciones de la Constitución Nacional, artículo 36, debería seguir los siguientes pasos. Solicitar al juez de garantía, ¿verdad? La intencionalidad de poder, ¿verdad?, vigilar esto bajo hechos de sospechas, y ahí empieza el expediente judicial, que algunas se pueden desestimar porque al final no se encontró, pero sí tienen que estar, ¿verdad? Muchos actores tienen que estar al momento de vigilar el proceso del uso de la fuerza del Estado contra un individuo, y no es solamente la policía y no es solamente la fiscalía. Y ahí tiene que ver también que una vez que el juez de garantía permite esa vigilancia específica de ese grupo, por ejemplo, de WhatsApp, que justifique diciendo estos van a ser hechos de terrorismo, y si el juez dice no, estos no parecen terroristas, no se puede hacer la vigilancia. Si en el momento que el juez permite o la jueza permite hacer la vigilancia, se tiene que dar un tiempo prudencial. No solamente se tiene que analizar la proporcionalidad, sino también el tiempo, ¿verdad?, de retención de esa información. ¿Cómo una persona que está tranquilamente haciendo sus cosas, es un buen ciudadano, no se mete en problemas, cómo esa persona se va a salvar o de ser espiado? No se salva. Y eso es muy interesante lo que decís, porque si bien este grupo de manifestantes y todas las personas que hacen manifestaciones están organizadas y de alguna manera ahora están tomando un poco más conciencia de la capacidad de la policía en temas de vigilancia de las comunicaciones, uno es un poco más consciente de decir, bueno, ¿cómo me voy a proteger tanto de los grupos de infiltrados, de cifrado, de anonimato, ¿verdad? Sin embargo, la policía hoy tiene tecnología a través de una tecnología que se está utilizando en muchísimos países que se llama IMSI Capture,
que es como una suerte de un maletín pequeño, ¿verdad? Esto tiene más o menos ya 15 años. Paraguay está comprando hace bastante tiempo. Justamente en la última licitación esta de PTI que se filtró eran nuevas adquisiciones para la Policía Nacional, entonces hay simplemente certeza de que la policía tiene este tipo de tecnología y estas funcionan como una tercera antena que lo que hace es que en lugar de solicitar a las proveedoras de internet información de las celdas de donde se hizo las manifestaciones, qué dispositivos estuvieron, el email y también tipos de celulares, hoy esas antenas, ese maletín ya puede identificar, ¿verdad?, ese tipo de dispositivo y también información que no está cifrado. Es decir, si yo llamo por teléfono y no hago a través de las aplicaciones que tienen cifrado punto a punto, ellos también pueden ver el número de teléfono y también, si tienen la capacidad, ese maletín o ese tipo de software también a acceder al contenido de la información, o sea, la conversación en sí. Entonces, la gente es inocente que dice, bueno, yo no me meto en política, no me importa mucho, los manifestantes tampoco me interesan. Si estás en un momento donde la manifestación está caminando cerca tuyo y vos justo pasaste con tu auto o estás estacionando porque tenés que irte al banco o estás comiendo algo en el bolsi, ¿verdad? O simplemente pasaste por ahí. Para ahí sí va a salir tu dispositivo que estuvo en la marcha. Y eso se vio en muchísimos casos. Por ejemplo, vimos un caso que tiene ya, esto es del 2018, debe tener 7, 8 años atrás, en Nigeria, donde sí, había una persona que estaba pasando por ahí haciendo trámites y salió en la lista de imputados porque estaban los dispositivos ahí cerca y era una persona que decía, no, yo estacioné mi auto y me fui a buscar cosas en mi auto, yo no estaba en la marcha, ¿verdad? Pero aún así la policía no le puso en duda y simplemente lo imputó y estaba en el grupo de todos los manifestantes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también esos IMSI Capture también se utilizan, justamente el que captura el IMSI, ¿verdad? El email de los dispositivos. Se pueden poner en cualquier lugar. Por ejemplo, un auto acá estacionado frente a última hora y uno puede decir, estos son todos los dispositivos que están acá. Quizás, si ustedes no se llaman por teléfono entre ustedes, línea entre comillas baja, ¿verdad? No van a acceder a esa información, pero sí acceden a todo lo que tiene a todos los dispositivos que están en ese perímetro que ellos están investigando. Y yo no me puedo dar cuenta de eso. No. Es como algo, como están operando son como fantasmas. Acá lo preocupante es que estos IMSI, ellos no te dicen cuándo lo usan, porque lo ideal es que, como decía anteriormente, los jueces garantías te garantizan, arman el expediente y garantizan el proceso, el cumplimiento del proceso. Donde si la policía dice, quiero poner un maletín frente a última hora, ¿verdad? Alguna vez última hora se entere de esa intención de vigilancia. Después capaz que se desestime, pero se notifica diciendo, ustedes estuvieron siendo monitoreados de tal fecha a tal fecha, según el expediente judicial donde el juez tal dio el permiso porque había un hecho de sospecha y donde ahí los directivos de última hora pueden después cuestionar o no esa vigilancia. Pero como no hay cumplimiento del debido proceso y las adquisiciones de estos software son bastante opacos, no están publicados en contrataciones públicas por varias razones. Una de ellas es por seguridad nacional que ellos justifican y otras no utilizan contrataciones públicas sino otros entes que no están controlados por contrataciones públicas. Entonces tampoco sabemos qué tiene y qué más software hay por parte de la policía y de todos los entes de inteligencia, ¿verdad? En la capacidad del software que están teniendo hoy. Como la tendencia global hoy, nuestra experiencia en TEDIC, que tenemos ya 13 añitos, ¿verdad?, en Paraguay, trabajando estos temas, anteriormente, antes de la pandemia, las exposiciones de uso de esto o las ventas de estos software se hacían en grandes exposiciones de los estados para los estados, donde a veces la sociedad civil, y me tocó una vez en mi vida que nos permitieron como sociedad civil participar de esos lugares de expo. No en todos los lugares nos dejaban entrar, pero sí veíamos las capacidades ya con inteligencia artificial, estoy hablando de hace unos 10 años atrás, un poquitito menos, donde estos tipos de software que ahora estamos viendo que es para uso social, ya había capacidad de los ministerios de defensa, o sea, habían militares en esas reuniones donde estaba China, Rusia, Estados Unidos, ¿verdad?, Países Bajos. Y las empresas que vendían este software, porque obviamente hay muchísimos intereses, hay empresas de vigilancia que proveen a los estados.
Lo que vimos es que no solamente el software es más barato, ¿verdad? Para vigilar, un IMSI Capture te sale ahora $3,000, $4,000. Entonces, incluso cualquier persona puede adquirir. Algunas empresas venden solamente a estados. Hay otros tipos de software que la propia empresa puede vender a terceros y eso nos pone en peligro porque no solamente hoy la policía tiene esa capacidad, sino también otros agentes perversos como el crimen organizado, el narcotráfico y el de lavado de dinero. Gracias por tu análisis y colaboración. Gracias, Patricia.